¿cierto? A la vereda, se compró un pedacito de tierra, necesitó su agua, entonces qué lío pues para darle el punto de agua, hay que pagar. Y llega una minera de estas y entonces ahí entonces eso es lógico que eso le disgusta a la gente. Y concretamente de Guayabal, unas personas que tienen propiedad ahí en Cabandia, pues pegaron el brinco y no, ¿cómo así? Para nosotros no hay agua y para las mineras y ¿cómo así? Inclusive la gente de Guayabal, los habitantes del plan, subieron a apoyar la protesta que se hizo sobre la quebrada Santa Águeda. ¿Y eso cuándo fue más o menos? Eso fue Eso fue como en el 2018, hace como 8 años. Como en el 2018 más o menos. Eso fue como en el 2018. En el 2018 sí fue. Sí, porque eso fue antes de la pandemia. Ah, sí señor, eso fue antes de la pandemia. Sí, eso más o menos fue finalizando el 2018. Ajá. Y según sus experiencias, ¿cuáles son las organizaciones y líderes más importantes en esa lucha contra la minería? Pues no hay, o sea que no hay una cabeza. Una cabeza no hay. No hay personas que sí le han metido muchísimo. Hay una muchacha que está en el exterior, que es Liz Ávila, ella creo que está en España, ¿no es cierto? En México. En México. O sea, hay personas que están fuera del país y que estando fuera del país están también colaborando y investigan mucho, tienen mucha investigación, tienen mucho material. Mucho material. El año pasado, hace un año tuvimos una reunión que se hizo la reunión ahí en la normal. Se hizo la reunión en la normal, pero a la hora de la verdad no pasa absolutamente nada. Se esperaba más por parte, digamos, del gobierno, porque pues había un nuevo gobierno y se esperaba que pues la Agencia Nacional de Minas fuera un poco más fuerte con ellos, pero pues la verdad no se sintió así, se sintió más bien como que, o bueno, lo que yo percibí fue que Álvaro Parto, que es el director, que es muy cercano, digamos, a los ambientalistas, él pues nos acercó a un lado y nos dijo que pues esos títulos eran muy difíciles de quitar, ya que esos títulos ya estaban firmados y que la única que podía, digamos, echarle atrás esos títulos era Cortolima, y Cortolima pues, como dice don Rodrigo, es un ente muy corrupto y pues es muy difícil, digamos, que esas personas vayan a estar del lado de la gente, ¿sí? Ellos están del lado del que tiene plata, pero pues del lado de la gente no van a estar nunca. Entonces eso es como el principal objetivo, y creo que en Colombia en este momento se está tramitando una ley para la modificación, digamos, de los estatutos de esas corporaciones autónomas, porque pues como dice la palabra, son autónomas, el gobierno no tiene incidencia sobre ellas. Entonces esperamos a ver que pronto más adelante pase, pero en esa audiencia que hizo don Diego no pasó mayor cosa, la verdad. Quedamos con un sinsabor, porque pues esperamos que ellos sí fueran un poco más fuertes con ellos, como que le pusieran trabas, digamos, a los proyectos, a los títulos que ellos están pidiendo, pues como que les pudieran poder, digamos, peros y cosas más para molestarlos, pero como que les dieron luz verde así nomás. Pero lo único que creo que sí se logró parar fue que entraran otros mineros. Eso sí se logró, porque venían como 11 más, ¿no? Venían 8 multinacionales más. Sí, eso venían más. Es más, aquí hicieron una jugada muy inteligente. Ellos cogieron y supuestamente reunieron a todos los mineros artesanales, ¿se acuerdan? Sí, allá en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura reunieron a los mineros artesanales, pero resulta que aquí, mineros artesanales, si hay 4 o 5 es mucho. Y ya ni hay, porque ya por pero resulta que cuando se reunieron ahí, habían como 30, 50. Uy, Dios mío. Sí, eso trajeron gente de otros lados y montaron el cuento y ahí la minera montó una subsidiaria. Como una cooperativa, como algo así montaron. Sí, o sea, ellos dijeron, no, nosotros somos bondadosos con los mineros artesanales, esa minería que continúa, pero ellos eran los que compraban el oro. O sea, todo
todo bien, bien, bien. Y ellos fueron los que trajeron los mineros artesanales, porque aquí no hay minería artesanal. Si hay mineros artesanales son 5. Sí, uno conoce, no mucho, ya por ejemplo están viejitos, que era el señor ese de allá abajo, Grato, un gratiniano es que llama. El otro era el señor de allí. Ese Lolo, los Reyes. Sí, eran muy pocos, serían 4 eran muchos. Otro era, pues Erazo. Erazo también. Bueno, era. resumidas, Ale, la cuestión es que este señor que se nombró en la Agencia Nacional Minera era un hombre, es un señor que escribió una obra sobre extractivismo, o sea, contra el extractivismo, y pues el gobierno, cierto, como bien ingenuo, pongámoslo así, pues lo nombró allá, pues nos salió torcido. Sí, así hablamos en Colombia. Salió muy tibio. Sí, no, pues siguió otorgando títulos. Entonces, pues yo no sé, en la mente de muchos ambientalistas están idos a hacerle un plantón allá, porque ¿cómo así? Sí, y hay que hacérselo, es más que todo, es a la Agencia Nacional, o sea, a la Agencia Nacional como tal, porque efectivamente, como dice don Rodrigo, siguen otorgando títulos. Esto es hoy en día que no solo acá en Falan, sino por allá en Antioquia hay un problema, Segovia, Antioquia es un problema muy grave con el tema de los mineros, y esos son títulos que han otorgado durante el año anterior, que fue el 2024. En el Chocó dieron una licitación para tumbar casi como 2.000 hectáreas de árboles. Selma, sí, entonces, no vemos, digamos, que ellos estén, digamos, trabajando a favor, digamos, de las comunidades. Sí. Entiendo muy bien darle esa presencia de estas empresas canadienses, pero no tengo entendido, no solo en Colombia, sino en Sudamérica. Es una cuestión, pero bien expansiva. Entonces, uno nunca tenía la percepción de que los canadienses, cierto, fueran de esas ambiciones. Sí, entonces petróleo, oro, lo que sea, ¿cierto? Sí, resultaron que... Sí. Y pone aquí en el municipio existe el consejo municipal. Bueno, esos consejos tampoco han funcionado. O sea, también han sido, ¿cómo se dice? Coaccionados, ¿cierto? Captados por cooptados. Entonces no hay plata para dar al concejal que es de la vereda tal, y entonces... Y el que se pone en contra, le corta todo. Entonces la discusión queda ahí, y entonces el campesino es el que tiene que dar la pelea. Sí, así de sencillo. Pelear contra todo eso. Sí. Sobre eso, una pregunta sobre responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad por ese proceso minero y cómo está aconteciendo? Y hay en Europa también una responsabilidad porque está aconteciendo aquí. Doble pregunta. Ahora más para acá, don Diego, que no lee tanto. O podemos mudar si prefieren. Si quieren, nos hacemos allá bajito. ¿Faltan otras preguntas? Unos 5 creo. Eso sí. ¿Está apagado? Déjame un minuto. Perfectos. Así. Vamos. Entonces, repito la pregunta sobre esa responsabilidad. Bueno, es una empresa canadiense, pero ¿cómo está sucediendo ese proceso minero? ¿Dónde está la responsabilidad? Y también los países de Europa, el mundo, digamos, muy desarrollado, que necesita, muy desarrollado, el norte global, como se dice. ¿Hay alguna responsabilidad allá también por lo que está pasando aquí? Pues yo, ¿qué le digo? Por ahí yo vi la intervención del presidente de Miranda, que tiene otro nombre, en Canadá. Oak, no sé qué. Él estaba dando un informe, y él decía que el municipio de Falan era uno de los municipios más ricos en este momento actualmente en plata.
Sí, como comentaba, él mismo dijo que habían unos 200 kilómetros de hilos de plata aquí en el municipio de Fala. Y que el municipio pues le pertenecía a la empresa, que la mayoría de la concesión la tenían ellos, únicamente ellos, y que la estaban trabajando, que pues tenían muchas posibilidades de sacar plata durante un largo tiempo. Pues yo veo que las grandes empresas, pues a ellos no les interesa las comunidades, simplemente vienen, sacan, explotan y hasta luego. No hay de otra. O sea, aquí queda la gente con el hueco, queda con enfermedades y quedan las tierras también. Sí, digamos que hay una cosa de doble filo, y es que primero ellos están utilizando los minerales del sur, o sea, de acá de Colombia o de Latinoamérica, para hacer su transición energética, ¿sí? O sea, ellos quieren hacer la transición energética, pero están pensando en su transición energética sacando los minerales de nosotros para ellos poder hacer su transición. Y no hay ninguna responsabilidad, o sea, acá no hay ninguna responsabilidad por parte de las empresas, ninguna. Sí. O sea, es nula. ¿Cómo así? No hay responsabilidad con las empresas. No, aquí en Colombia no, acá no, ellos no tienen ninguna responsabilidad, porque pues, no hay políticas que se los obligue, y además pues la gente tampoco entiende estas dinámicas, porque como pues decían los compañeros ahorita, si la gente entendiera un poco, las comunidades campesinas entendiera un poco, créanme que no pasa. La gente en Palo Cabildo no tiene mucho conocimiento pues, sobre esos temas, pero sabían o entendían un poco sobre que les iban a cambiar su vocación por meter algo que no era de allá. Y no sé si entiendo bien, ¿quieres decir que ellos no tienen responsabilidad o ellos no actúan con responsabilidad? Las dos. O sea, no hay ninguna responsabilidad de las empresas mineras no hay aquí. Ninguna responsabilidad, y pues menos van a utilizar, menos actúan con responsabilidad. En el papel figura que quien explota un área minera en Colombia debe volver a restablecerla. Entonces eso es como muy aplicable, pero a las minas de aluvión, o sea, las del zinc. Bueno, pero abajo eso como que si está escrito no lo conocemos y tampoco se cumple, ¿cierto? Realmente el gobierno nunca ejerce una veeduría sobre eso. Igualmente sobre la producción tampoco. O sea que aquí las empresas multinacionales encuentran todo a favor de ellos, todo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estaba diciendo aquí Andrés, el dueño de eso ha hablado de plata, ¿no? Eso es muy rico en oro y otros minerales. Entonces ellos tocan como el que menos vale, ¿cierto? Que hay mucha cantidad, pero pues realmente el oro vale mucho más, y hay otros minerales que valen. Aquí por ejemplo hay vanadium, aquí hay como unos 36 metales tienen las vetas, ¿sí? Entonces en Colombia siempre hemos hablado que oro y plata, pero no, los canadienses uno sabe que manejan una tecnología para captar ciertos recursos, de eso no se habla. No hablan ellos, ni habla aquí el gobierno colombiano en eso. Bueno, sí, encuentran todo apropiado, todo. Entonces, esos minerales, metales, perdón, lo que es plata y oro, tienen otro enredo que es a favor de esas empresas. Es que como el gobierno no está vigilando, ¿cierto?, cuántos que sacan, ¿cierto? Entonces ellos se mueven en el mercado negro, que ese es el más interesante para ellos. Lo que aprovechan los que necesitan lavar dinero, todas las cosas, y venden un poquito en el Banco de la República para decir, nosotros estamos cumpliendo, ¿sí o no? Pero pues, con lo que ellos les antojan. Entonces todo está hecho, hay una responsabilidad. La cuestión es que la cuestión minera, con licencia o sin licencia, el daño ambiental es el mismo. Entonces ahí no hay, es decir, por uno diría uno, pues no, es mejor que a nadie le den licencia para explotar, así sea legal, y si es ilegal pues sacarlo, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Y aquí hubo un gobierno que le abrió las puertas a todas las multinacionales para concesionar todo el territorio minero.
Entonces aquí no hay ningún problema. Usted, por ejemplo, quiere aspirar a aquí un título minero, entonces levanta un croquis de determinada área y lo lleva allá y cómo no, y bueno, entonces para que me den el título, entonces hay que darle tanto allá al que echan la firma, ¿cierto? Y listo, obtuvo su título. Se va para la exploración, que ya es con el medio ambiente, la misma vaina, ¿cierto? Entonces, con ese sistema, mejor dicho, el futuro de nosotros es nefasto. Es nefasto, sí, es nefasto. En continuación con esa que dijiste, bueno, el señor Diego comentó que el país necesita minerales por industrializarse. Para ti, ¿hay necesidad por minería? ¿Existe? ¿Necesitamos? Pues, es decir, si eso se manejara, como dice, honestamente, uno podría creer en eso, ¿sí? Y seguro que se necesitaría explotar muy poco, ¿cierto? Para hacer la inversión que se necesita, por decir algo, en energía renovable, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero es que ese es el problema. Sabemos que en Colombia hay mucha producción de oro de manera ilegal, legal, como sea, pero lo que le queda a Colombia no es nada. Entonces van a acabar con los territorios y vamos a seguir en el atraso que se pensaba solucionar, y antes se nos va a aumentar otro mucho más grande, porque cómo vamos a hacer para recuperarlo ya es difícil, es imposible. Sí. Mientras la legislación en Colombia minera esté así como está, ahí no hay futuro. Y el código minero en Colombia siempre es hecho por los grandes mineros. Allá los pequeños no tienen acceso. Entonces, ¿qué puede uno esperar? Entonces queda la lucha entre nosotros los campesinos, allá que nos maten y toda esa vaina, y nosotros allá cagados de la risa como decimos en Colombia. ¿Y acreditas o piensas que es posible una minería justo y social? Es que es complicado, de todos modos la minería es complicada, pero de todos modos, si todos los países, como dice, se requiere un cambio, la industrialización, pues nosotros necesitamos todo lo que son los minerales, el acero, sí, se necesita también la plata, el oro también se necesita para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Mejor dicho, hay una cantidad de cosas que se necesitan con la minería, pero hacerla de una forma sostenible es lo difícil, pero hay partes en que sí lo están haciendo, lo están logrando hacer, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en Antioquia el trabajo que está haciendo el gobierno con los artesanales precisamente ya están cambiando el cianuro y están cambiando otras cosas para poder extraer los materiales, porque sí se puede. O sea, los indígenas lo hacían sin contaminación. Ellos utilizaban, inclusive para separar el oro, eran hierbas y eran... Hay un palo que se llama es parecido al bálsamo. Ellos utilizaban eso para sacar el oro. Y para fundir también, eran hierbas. Entonces lo que pasa es que es muy difícil, o sea, uno es consciente que es muy difícil, pero la cuestión es qué le va a quedar a este país, qué le va a quedar. Por ejemplo, yo me pongo a pensar qué le queda a Palan, cómo será Palan dentro de 10 o 20 años. Si nosotros tenemos un hilito del agua, el agua que viene aquí, usted va a la Bocatoma, y la Bocatoma es el ancho de estas dos sillas, ¿no? Sea mucho. Es una cosita así, para darle agua a todo este municipio. Dentro de 10 años. Dentro de menos. O dentro de menos. Porque nosotros nos quedamos sin agua, o sea, en sequía nos tenemos que sin agua. No queda sin agua, es así. En esta lucha, como comunidades de fuera, Europa, América, cualquier lugar sea, ¿cómo podemos apoyarles en esa lucha? La cuestión es la comunicación, ¿no?
Pues a ver, a uno le gustaría conocer mucho esos modelos, ¿cierto?, que hay en Europa, ¿no es cierto?, de cuestión agrícola, ¿es cierto?, bueno, todo su desarrollo en ese campo. Pues aquí estamos hablando en la escuela campesina y en la Manuel Quintín estamos hablando de la agroecología, ¿sí? Hay que tener un respeto por la naturaleza, ¿cierto? No podemos seguir siendo criminales, así no seamos mineros, no se puede ser criminal, ¿cierto?, de esa forma. Pero el extractivismo sí es de lo más letal que hay. Entonces, yo creo que esa cultura que hay allá en Europa, de los países que realmente se han interesado por conservar su medio ambiente, su biodiversidad, pues sería muy bueno que eso se difundiera en Colombia. Porque por lo menos en la escuela campesina estamos hablando de eso, ¿cierto? Pero entonces para eso, don Rodrigo, necesitamos recursos. Sí, O sea, la pregunta va relacionada en qué, digamos, ellos nos pueden aportar a nosotros. Aparte, digamos, de que nos puedan aportar un conocimiento, o lo que su merced dice, pues también necesitamos recursos para que la gente se pueda organizar, por ejemplo, con el tema de la escuela, ¿sí? Que es algo pequeño. Sí, es organizar. Yo pienso que lo más difícil, creo yo, lo más difícil es empezar a cambiar la mentalidad del campesino. ¿Sí? Es difícil empezar a cambiar la mentalidad del campesino y sobre todo de los jóvenes. ¿Sí? Porque el joven ahorita, el joven campesino está pensando es en salir. Y la otra es que cómo hacemos para que esos muchachos se queden en el campo y que a la vez que se queden en el campo puedan decir, bueno, yo del campo puedo vivir, o sea, yo del campo puedo sostener a mi familia, y darse cuenta que en el campo los hijos que nacen en el campo son pelados que tienen mejor salud, tienen, mejor dicho, posibilidades grandísimas si el mismo país se va convirtiendo en un país que pueda dar alimentación a otra, no solamente al país, sino sacar para otros países. ¿Sí? Que esa es la cuestión. Por ejemplo, ahorita hay un problema grandísimo, que este gobierno entregó una cantidad de tierras en el Sinú y están produciendo maíz en cantidades. Están sacando toneladas de maíz. ¿Y cuál es el problema que tienen? El TLC. ¿Sí? Los tratados de libre comercio. O sea, la arepa que se come uno, que te comes aquí, que te vas a comer en el desayuno mañana, esa arepa no, ese maíz no es nuestro. Ese maíz viene de Canadá y de Estados Unidos. Ah, sí. Todo es importado. Todo. No se producen suficiente aquí. No, lo que pasa es que, tienen que explicarle bien eso. Lo que pasa es que más o menos como en el 60, más o menos, no, como en los años 40, en 1940 más o menos, hubo una transición en el cual, digamos, libre mercado con los Estados Unidos. Entonces vinieron e insertaron la semilla transgénica del maíz, porque aquí había la propia semilla, aquí el campesino sembraba el maíz y de los mismos maíz sembraba, y era de muy buena calidad, ¿sí? Pero trajeron de Estados Unidos las semillas transgénicas y hicieron quemar todas las semillas nativas de Colombia. Aún no hay. Sí, muy pocas personas, de pronto en la escuela Manuel Quinquilame hay personas que todavía tienen los nativos las conservan, afortunadamente, ¿cierto? Lo que es las comunidades indígenas, ellos sí no cayeron en eso. Es más, qué pena. No, todo bien, eso es para ustedes. Es más, una de las cosas más increíbles que puede haber en este país es que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez sancionó y persiguió las semillas nativas. O sea, aquí fueron prohibidas las semillas, todas las semillas nativas. Es más, en la costa, el maíz sembrado de maíz de semilla era incautado y quemado. Porque cuando empezaron a crear el TLC, o sea, la importación, que fueron los gobiernos
Gaviria fue uno de los que le pegó más duro a la importación. Entonces decían, bueno, nosotros vamos a importar el maíz porque el maíz que nos traen de Canadá y los Estados Unidos es más barato que el que producimos acá. Supuestamente, era supuestamente. Entonces hicieron tratados de libre comercio a muchísimos años. Claro. Son tratados de libre comercio a 50 años más. Sí, es que Colombia firmó unos tratados de libre comercio desde el 2009, Sí. donde sacan la mejor comida de acá y nos traen comida llena de químicos de otros países, ¿sí? Por ejemplo, Entonces El trigo. O sea, el la maíz cebada. molido que se utilizan por la arepa está producido en los Estados Unidos. No es que es la semilla que se planta aquí está procesado, no. correcto, sí. Ajá. Entonces, Colombia, con esa firma de ese tratado, pasó de ser productor de maíz para el consumo y exportar por ahí algo a ser totalmente importador. sí, O sea, una cuestión un totalmente ejemplo ahí- revisada. Y el argumento de que no, que es que ya viene más barato, ese es un argumento muy falso. Porque sí, realmente es más barato, pero la economía se pierde. lesiona. Entonces va el desempleo, ¿cierto? En el campo, allá donde los molinos, esos del maíz. Entonces, ese es un cuento de engañatontos, hablamos aquí. es lo mismo que pasa con el tema de la gasolina, el petróleo. El petróleo lo sacan de acá, ¿sí? Van y lo transforman en Estados Unidos y nos venden la gasolina. Más bajo. Y muy cara. Así es. ¿Sí? Eso están haciendo con las, digamos, con las semillas. Y en este proyecto se mencionó que la escuela campesina tiene un rol. ¿Cuál es el significado de la escuela campesina por la comunidad aquí? Semillas. Sí, es que en la escuela campesina nosotros también manejamos lo de semillas nativas y criollas. Ajá. Ese es una bandera, Ujú. una bandera. Y por ahí le podemos ir dando salida y respaldo al gobierno. El gobierno tampoco se puede dejar solo, ¿no? También tiene que hacerle porque toca. En eso estamos. Entonces, nosotros en las reuniones que hacemos, tanto de la escuela campesina, ¿cierto? Aquí, como los quinquiques, de más alcance, pongámoslo, todos llevamos semillas. Y ahí está, bueno, yo necesito de esto, necesito esta. Las intercambian. Intercambio de semillas, de no, las no buenas. es venta, sino intercambio. Ya. O sea, trueque, pongamos de eso. Es más, mira, cuando ustedes Sí, venían de sí. Ibagué, todo el plan, todo ese plan del Tolima era lleno de algodón, Antes, sí. de sorgo, Arroz. de arroz Trigo. y Maní, de maíz. Y ahora es pasto. Y ahora son pastos. Sí, ya no hay nada. Nosotros exportábamos algodón para Estados Unidos. Y ahorita que importamos algodón. Ujú. Eso era el sorgo que es utilizado para todo lo que son los Concentrados, alimentos, los concentrados. y creo que hasta para cerveza se ha utilizado eso. ¿Y desde cuándo hay la escuela campesina? ¿Desde cuándo existe la escuela campesina? Vamos para un año larguito. Ajá. Sí, correcto. Pero ha impactado bastante, llama muchísimo. Que la ya ha atención. cambiado. ¿Puedes dar un ejemplo Oh. cómo impactó? Correcto, sí. Entonces, y que le agregamos lo de la economía solidaria, pues ahí vamos Ajá. con las dos cosas. Pero un ejemplo, Rodrigo, un ejemplo de cómo ha impactado la escuela campesina. A su vida, a su finca, a la comunidad. No, pues lo primero, es decir, el impacto es que hay que cambiar unas formas de producción, ¿cierto? Bueno, hay que producir limpio, hay que conservar todo lo que es el medio ambiente, todas las cosas. Y pues al campesino más rudo, eso le llama la atención. O sea, la cuestión es que aquí hablamos de la seguridad alimentaria, hay que tenerla, eso es lo primero. Y sigue la soberanía, ¿cierto? La soberanía, que es algo ya mucho más macro, ¿cierto? Y ahí vamos. ¿Cómo es el impacto en su vida de la escuela? O sea, anteriormente, su merced, desde que él ha estado en la escuela, ¿cuál ha sido como
como lo que más le ha impactado, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, se puede decir, no, es que yo me acuerdo que yo recibí unas semillas de por allá de Palo Cabildo y yo las sembré en mi casa y eso me ha generado un ejemplo de eso. Sí, correcto. Bueno, ya, ahora ya lo entendí. Mire que en esto, pues sembrar un árbol, sembrar una planta es algo que a uno le produce mucha satisfacción. Una semillita, verla nacer, verla crecer y después verla producir, eso le produce una emoción, ¿cierto?, grandísima. Y por ejemplo, aquí en el caso mío yo he aclimatado unas semillas, o sea, en una escuela me trajeron unas semillas de una altura sobre el nivel del mar muy alto, o sea, 1400 metros. Pues ayudarlas a hacer, vamos a ver qué tal. Señor. Entonces aquí estamos a 900 y piquito, y produjeron. Esas semillas ya están aclimatadas. Entonces aquí cuando los he llevado a la escuela, un impacto en el Berriondo, qué frijoles tan bonitos, que no sé qué tal, y ve, la cuestión es que ya están aclimatados. Sí. Eso sí, son de las cosas gratificantes, ¿cierto? Que la gente. Y la cuestión de la conservación del agua, pues hay que seguir trabajando. En Concatapa tenemos una campaña que se llama el derecho para decir no, decir no. Es como una manera de apoyar todas esas comunidades que están enfrentando proyectos que ellos no deseaban. Es una cosa que viene de fuera y ustedes luchan en contra. ¿Qué puede significar para ustedes dos el derecho para decir no? ¿Se me entienden? Catapa tiene como un programa en donde, digamos, el programa se llama Derecho a decir no, y es como las comunidades que han sido vulneradas por estas multinacionales le han dicho no. El caso de ustedes, un ejemplo de ustedes, como ustedes mismos han tomado conciencia y le dijeron no y han hecho resistencia en contra de las multinacionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener el derecho a decir no contra esos proyectos como ciudadanos, campesinos, inhabitantes de Fala? Bueno, yo creo que el derecho a decir no obedece a la razón, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, en el caso mío, uno de genética campesina, siempre ha vivido en el campo, entonces uno tiene la capacidad, así sea, no sea muy amplia, ¿cierto?, de decir de esto que me están hablando o esto que quieren hacer, a mí no me conviene, ¿no es cierto? Porque pues uno defiende cosas que pues, generalmente uno está convencido de que así son, ¿cierto? Sí, eso. Entonces, no, el derecho a decir no, sí, obedece a la razón. ¿Para usted? Pues para mí. Decir no. O sea, cuando algo va en contra de una comunidad, de la mayoría de las personas, de la sociedad, se tiene derecho a decir no estamos de acuerdo. Vamos a hablar, vamos a dialogar, hasta aquí llegan ustedes y hasta acá llegamos nosotros. O sea, el derecho a defender el territorio. Y defender el territorio es decir, no, nosotros somos una región agrícola, nosotros tenemos vocación agrícola, nosotros no somos mineros, nosotros tenemos este pedazo de tierra, es nuestro, es un pedazo de tierra que yo heredé de mi papá, y mi papá lo heredó de los abuelos. Es el derecho a subsistir en el territorio. Digo, no porque el agua es nuestra, no porque el agua es la base de la vida. Y si nosotros dejamos que el agua se contamine y nosotros perdemos el verdor de nuestra tierra, perdemos absolutamente todo. Uno cuando va, por ejemplo, a una reunión de la escuela campesina y llega a la finca de un compañero, lo primero que hace con uno es decirle, mire, esta es la semilla que nosotros sembramos, ¿acuerdan? La que usted trajo y la que usted nos dio y la que me dieron en tal parte, que trajeron de tal otra, mírenla, ya está acá, mire, aquí tenemos el frijol que traje en no sé qué parte,
y el maíz que me dieron acá. O sea, uno siente que la gente empieza a apropiarse de la semilla. Dice, esto es mío, esto es nuestro. Eso es muy bonito. Entonces, esa es la primera base de la rebelión en contra de lo que nos hace daño, lo que nos está haciendo daño. Ese proceso de concientización se tiene no solamente que decir con las palabras, sino cuando el campesino empieza a ver y a sentir que lo que le están diciendo y lo que está aprendiendo es real, entonces ahí es donde empieza la gente a evolucionar. Ya empieza a evolucionar, ya no tiene una matica, sino ya tiene 2, ya tiene 3, ya empieza a sembrar un área más grande. Ahí yo tengo una matica que es el tomate cherry. Ah, véalo. El tomatico cherry. Eso, Está allá. El tomate cherry es este. puede ir a filmar las cherries. Y ese, por ejemplo, ese lo trajo don Rodrigo. Y hay uno que es más larguito, un cherry más larguito, que es bonito, entonces ya la gente es... Y cuando se dan cuenta, y van, por ejemplo, si tienen la posibilidad de ir a Bogotá, encuentran el cherry, ese tomatico chiquitico en una cajita pequeña, El perla. carísimo, es caro. Sí. Dicen, "Ay, ¿cómo así? Y mire, yo estoy desperdiciando, si puedo sembrar aquí, puedo... No, entonces ya la gente empieza a darle el valor real de lo que es la semilla. Sí. Empieza a apropiarse. Y eso es lo que pretende la escuela campesina. La escuela campesina pretende es que la gente empiece a apropiarse de lo que aprende y que empiece a producir, ¿sí? No solamente el cherry. Por ejemplo, hay algo que se ha dejado de sembrar, que es con lo que uno se bañaba cuando está, el estropajo. ¿Tú conoces el estropajo? No. No, el estropajo es lo que antes utilizaban aquí antes de bañarse uno Jabón. con la esponja. Ah, El estropajo Es una mata. es una mata y cuando se seca queda como, ¿cómo decirte? Como una esponja. sí, Como una muy esponja. fino y el piel viejo se puede Sí, quitar. y eso no Sí. solamente se utiliza para eso, sino, según tengo entendido, sacaron mucho estropajo para cuando se hizo el viaje del polo, de la, ¿cómo es que llama? Los viajes espaciales. Lo utilizaban para, en lugar de utilizar la espuma esa, sino utilizaban era el estropajo, Ok. porque aísla calor, Ajá. aísla el frío, Ajá. es Isolación buena. Y no es contaminante. y no es contaminante. Ajá. Y si Natural. se cae, se descompone. Orgánico. O sea, si se cae, se descompone. Sí, no orgánica. Entonces, hay muchas cosas que se pueden utilizar y que el campesino se da cuenta que puede hacerlo. ¿Sí? Que puede hacerlo es increíble. Aquí, por ejemplo, aquí en Colombia nos han montado el famoso café, el caturra. ¿Sí es? ¿Qué pasó? No, el caturra no, sino ahorita son el café 16, el café no sé qué, el café. Ya han Pero, ido cambiando, sí. pero el mejor café que hay es el café arábigo. Que también ya lo han venido desplazando. Son muy poquitas las fincas que están volviendo a coger otra vez el café arábigo, que es un café delicioso. Es el Excelente café calidad. más rico que hay, que es un café de perla grande, es muy bonito. El campesino se empieza a apropiar de eso y es una belleza. Lo mismo que el arroz, están sacando arroces de semillas. Aquí en Falan se sembró El arroz secano. el arroz de montaña. Ah, Aquí se sembraba arroz de montaña y no se necesitaba agua, ¿no? Ah, no. Cilantro, ¿es que llama esto? Cilantro es marrón. Cilantro Más rico para la comida. Así es. Ah. Es rico, muy rico. última pregunta. ¿Cuál es el futuro de Falan que desean por sus hijas, sus hijos, su familia? El futuro, pues
Uno anhelaría que podamos seguir produciendo y que esta cuestión del extractivismo ojalá no avance más. O sea, ese es el sueño de nosotros, es decir, dejarle a la gente donde vivir sanamente y donde producir. Bien. Y que esas minas No tengamos que desplazarnos. y que esos huecos que dejaron aquí se vayan a ir convirtiendo en una visita turística. Es que aquí Potencial. hay un potencial grandísimo en Frías, allá en la parte de Frías, tengo entendido, en la parte de la plaza, donde está la plaza, debajo de la plaza, es una cueva grandísima con estalactitas y aquí hay una cantidad de cosas muy buenas por encontrar y que están perdidas. Escondidas. Están escondidas, pero hay una cantidad que nos dejaron precisamente los mineros viejos, ¿sí? Dejaron una cantidad de socavones que se pueden utilizar en este momento para el turismo. Hay una cantidad de turismo, hay manantiales, no, esto tiene paisajes muy lindos. Fuera del turismo, fuera de la agricultura, también tenemos un potencial turístico muy grande para sacar adelante. Eso es lo que yo veo. Muchísimas gracias por sus palabras, yo aprendí mucho, muy interesante y bueno, que la lucha siga. Bueno, gracias. Gracias. Alex, mucho gusto.